por la Laico. esperanza. Y realmente dar el paso, el salto a la esperanza es inevitable, impostergable. Desde Ya todas está las grabando. dimensiones podemos entender que o vivimos con esperanza o definitivamente somos los seres más infelices de este mundo. Y realmente el aporte y que estamos recién degustando de la Pascua es precisamente saber transmitir esperanza, construir esperanza más allá de los límites, incluso el definitivo, como es la muerte. Hubo una inquietud que si se suspendía el seminario, pues a raíz de la muerte de Francisco y de todo esto, pero providencialmente las organizadoras de este seminario, la Comisión de Educación, Laura, Leida y Carmen, lo llevaron adelante y creo que todavía es más significativo. eh, Francisco nos enseñó a vivir con esperanza y nos enseñó a esperanzar más allá de los límites que impone la enfermedad, las críticas o la misma muerte. Y yo escuché y me quedé en el corazón con una preocupación cuando fue elegido Francisco. Yo estaba en misiones en Argentina y un cohermano me dijo, bueno, che, tenemos un papa argentino, ojalá no se vaya a gastar una macana por ahí. Y digo, la macana más grande que Francisco se gastó en su pontificado fue morir justo para que en la octava de Pascua coincida con su novenario. No, eh, no murió ni el sábado ni el domingo de resurrección para no agrandarse más allá que su maestro, pero sí lo suficiente para copiarle a su maestro. Y creo que eso nos habla de esperanza, de educación, de todo, tanto en sus gestos hasta en el incontrolable del momento de morir. Un educador, una educadora, creo que no solo educa con lo que dice, con lo que hace, con lo que programa, con lo que agenda en un cronograma, sino hasta en el modo de morir como en el modo de vivir. Bueno, bienvenidos, bienvenidas a este seminario así, tan, tan impactante y tan esperanzador, y esperemos que sea tan bien propositivo como todo lo que en estos días nos ha tocado vivir y procesar. Gracias, Israel. Carmen. Muchas gracias, Israel, por esta bienvenida tan bonita, tan motivadora. Y como todas nuestras acciones son en la presencia de Dios, vamos a hacer de este primer espacio, después de esta bienvenida a todos los que nos hemos conectado a través de la plataforma Zoom, también los que están conectados en las diferentes plataformas de la CLAR y de las plataformas de nuestras instituciones educativas también y de nuestras congregaciones. Les decimos a todos, gracias por estar aquí, haciendo el lío de la esperanza. Creo que en estos momentos las palabras del Santo Padre resuenan en los corazones de todos nosotros. Y por eso, como decía Israel, hemos querido seguir adelante en las circunstancias. Creo que es un homenaje muy bonito para el Papa Francisco, que tenía la educación en un alto nivel, porque creemos, estamos todos seguros que es una manera de construir reino,
diciéndole a las nuevas generaciones por dónde caminar, regalándonos ese privilegio de ayudarles a crecer, de ayudarles a caminar. Entonces, bienvenidos todos y vamos a hacer este espacio de encuentro, un espacio alargado, prolongado de oración, un espacio de iglesia en donde todos estamos en este momento en la misma frecuencia, en la misma frecuencia. Creo que es un momento donde la iglesia estamos todos como suspirando, todos como armando ese lío con tensión espiritual. Así lo quiero definir para motivarlos en este momento. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 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 ¿Qué has visto de camino, María, en la mañana? A mi Señor glorioso, la tumba abandonada. Queremos decirte, Señor, en esta tarde que te hemos visto de camino. Nos has explicado las escrituras, pero al final de nuestro camino nos has hecho arder el corazón para retornar a Jerusalén y decirle a nuestros estudiantes, a nuestros amigos, a las personas que trabajan con nosotros, a las personas que están en la ciudad, en las periferias, que hemos visto la tumba abandonada. La hermana Daniela Carnavina nos ha regalado un hermoso poema que lo vamos a hacer a manera de oración en las voces de las personas de la Comisión de Educación y del Secretariado de la CLAR. Hermano Francisco, hermano, partiste al encuentro de Jesús y ahora todo se reviste de nueva luz. Eres Pascua. Llevas a nuestra iglesia a su presencia y susurras al oído del Maestro tus sueños y desvelos por devolverla al Evangelio. Dile a Jesús que lo estamos intentando, que somos torpes para vivir la comunión, que esto de caminar juntos nos asusta, que ser jerarquía gusta más que sentirnos pueblo, que aún no resistimos a bajarnos del poder, que las guerras y divisiones, las marginaciones y exclusiones también son nuestras. Que algunas decisiones van lentas, pero pondremos empeño en hacerlas nacer y crecer, que hay deseos de renovarnos y buscaremos enfrentar el miedo, que aunque algunos se sienten dueños de la verdad, nos ayudaremos a vivir la conversación en las relaciones, la conversión en las relaciones. Pero también dile a Jesús que pase lo que pase, seguiremos apostando por una iglesia sinodal, que estamos alargando la mesa para que muchos tengan un lugar y se sientan acogidos, amados, abrazados, que no es fácil el camino de la unidad, pero nos comprometemos a hacer sentir al hermano un poco más humano. Dile a Jesús, querido Francisco, que necesitamos aprender a escuchar, porque nos cuesta soltar nuestras ideas y agendas personales, que eso de estar en salida sacude nuestra comodidad y nos desinstala demasiado, pero que intentamos discernir y caminar a la luz del Espíritu, buscando cribar lo mío para dejar venir lo suyo y construir lo nuestro. Dile a Jesús, Francisco, que lo amamos, que queremos abrazar el Evangelio. Dile que fuimos felices de tenerte como hermano y pastor. Que el Espíritu nos ayude a mantener los procesos abiertos
y a no retroceder en la marcha, y que inspire al nuevo hermano y pastor para que sea servidor como vos al modo de Jesús. Amén. Damos Amén. un momento de silencio. Acojamos este poema como texto inspirador y digamos nosotros también en nuestro interior, hermano Francisco, dile a Jesús lo que está en nuestro corazón. Y para continuar en este espacio, vamos a recibir la bendición del mismo Papa Francisco con este homenaje que le ha hecho este grupo musical a través de este video. He corrido la carrera, he competido con honor. Hoy me acerco a la meta, recibirte a ti, Señor. He luchado fuertemente, he caído, yo lo sé, pero tu misericordia levantó todo mi ser. Y doy gracias por tu gloria, y doy gracias por tu amor. Terminé la competencia, he ganado el galardón. Me he portado con prudencia, el sufrimiento soporté. He amado a mis hermanos, el evangelio proclamé. Y ahora estoy con Cristo, en su reino viviré. Por los siglos de los siglos, su belleza cantaré. Y doy gracias por tu gloria, y doy gracias por tu amor. Terminé la competencia, he ganado el galardón. Vorrei dare la benedizione, ma prima vi chiedo un favore. Prima che il Vescovo benedica il popolo, vi chiedo che voi pregate al Signore perché mi benedica la preghiera del popolo, chiedendo la benedizione per il suo Vescovo. Sé que tu belleza es todo lo que quiero, eres tú mi anhelo y mi salvación, solo tu Señor. Ábreme las puertas de tu paraíso, el hijo que se fue regresa a su padre. Tómame, Señor, y doy gracias por tu gloria, y doy gracias por tu amor. Terminé la competencia, he ganado el galardón, y ahora
regrese al primer amor. Una eternidad con Cristo, lo que anhelaba mi corazón, y mi anhelo se cumplió. 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 Ganado el galardón, la corona del amor. Dios Todopoderoso, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Gracias por el testimonio cristiano. Dios. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, Como era en el principio, principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos de siglos. los siglos. Amén. Amén. Muy bien, bendecida tarde para todos, buen encuentro. Gracias. Bueno, qué lindo esta memoria agradecida y empezar con este recorrido con Francisco y con esta oración que Daniela también nos ayudó con el texto que generó. La verdad que encontrarnos en esta octava con esta alegría pascual, pero también con esta Pascua de Francisco, creo que en nuestro encuentro de hoy cobra una fuerza también mayor como iglesia que peregrina, porque estamos convocados educadores de distintos lugares del continente y educadores que seguimos con una misma pasión generando la comunión. Y esta pasión arraiga justamente en este desafío de seguir caminando cada día en crecer en nuestro ser educadores. Y ser educadores tiene esta connotación de caminar como peregrinos cada día, que cobra su expresión en esta experiencia que nos invitan este año de Peregrinos de Esperanza. Los voy a invitar a una motivación cortita escuchando a Francisco, porque Francisco era un apasionado de los educadores y siempre motivaba a que se podía un algo más y siempre desafiaba horizontes largos. Los voy a hacer invitar a escuchar solo unos minutos de algo que les dijo también a los educadores universitarios. Que la misión de la universidad no es solamente aprender cosas. Ustedes tienen que formar a los chicos y a las chicas en los 3 lenguajes humanos: el de la cabeza, el del corazón y de las manos. De tal manera que aprendan a pensar lo que sienten y lo que hacen, a sentir lo que hacen y lo que piensan, y a hacer lo que sienten y lo que piensan. En la armonía de los 3 lenguajes. Si ustedes solamente le forman la cabeza, no van a formar profesionales, sino macrocéfalos, que no son humanos. Los 3 lenguajes juntos y en armonía de los 3. Creo que este es un desafío de formación que trasciende cualquier desafío de erudición.
Y aquí hagan bien la distinción. Mi universidad forma, no crea eruditos. La erudición es parte de un camino de formación, pero sola te produce momias, no personas. Me gustó aquello, ¿no? Darles una cultura que uno después no olvide lo que aprendió. Esa frase, creo que dije uno de ustedes, sintetiza todo esto que me salió de adentro, ¿no? Creativos ante la realidad y los desafíos. Formadores y no solo informadores. Qué interesante esta perspectiva que Francisco nos planteaba, que tenía que ver con estos tres lenguajes, ¿no? La cabeza, el corazón y las manos. Por eso hoy, en este desafío de seguir caminando y viendo caminos posibles en la esperanza, hemos invitado al hermano Juan Antonio Ojeda, que nos va a presentar caminos posibles en este desafío de encontrar estos tres lenguajes donde también seguimos caminando por construir un pacto educativo global que nos vigorice, que nos renueve en este caminar como comunidad, en este caminar haciéndonos cargo, en este caminar como sembradores de esperanza en las nuevas generaciones. Sin duda, los educadores son los grandes constructores, porque siembran hoy para el mañana. Y entonces detrás de cada aula está la esperanza del futuro, de esta civilización del amor que seguimos clamando que nazca, que crezca con todo su vigor. Juan Antonio es natural de Arucas, Islas Canarias, es hermano de La Salle, es maestro, pedagogo y doctor de educación por la Universidad Complutense de Madrid. Fue secretario general de las Escuelas Católicas de España, decano del Centro Universitario de La Salle de Madrid, presidente de la Asociación de Centros Universitarios de Magisterio de la Iglesia de España. Fue premio Máster de Oro del Fórum de Alta Dirección. Es experto en didáctica, organización escolar, tendencias, innovación. Ha participado como ponente en múltiples congresos nacionales, internacionales, formador muy calificado de directivos educativos, tiene múltiples libros, artículos de educación católica y, y actualmente es responsable de proyectos de la Oficina Internacional de Educación Católica o de la IEC y representante del Instituto de los Hermanos de las Escuelas Cristianas en la OIEC. Fue reelegido por el Papa Francisco como consultor del Dicasterio para la Cultura y la Educación del Vaticano en enero del 23 por otros 5 años y colabora con el equipo del Pacto Educativo Global del Dicasterio. Es miembro del Consejo Asesor de Design for Change Global, profesor y miembro del equipo directivo del Centro Universitario de Magisterio CAMI de Antequera, Universidad de Málaga. Y podríamos seguir diciendo. Pero si tengo que decirles algo, Juan Antonio, muy hermano, muy fraterno y muy cercano. Cuando lo llamé para decirle de esta instancia, sabiendo que él está ya casi en la medianoche, me dijo con una generosidad asombrosa, sí. Así que te damos la bienvenida, te agradecemos de corazón, Juan Antonio, y sobre todo sabemos de tu aporte calificado en esto de cómo educar en la esperanza, viendo estos caminos posibles. Muchas gracias. Muchas gracias, Laura. Muchas gracias a todos por la invitación. Para mí es un honor y un placer poder acompañaros en esta reflexión y yo creo que también en esta tarde pues todos tenemos este mismo sentimiento de que sea un homenaje y un apoyo al Papa Francisco y a su legado, ¿eh? Que, como muy bien habéis dicho, pues a lo largo de su pontificado una de las líneas continuas y constantes ha sido precisamente su compromiso educativo, por una buena educación y porque esa educación pues sea integral, abarque
cabeza, corazón, manos, de forma armónica, esos tres lenguajes. Si me preguntarais cuál de ellos es el más importante, yo creo que él hablaba de armonía y todos son importantes, pero si hoy tuviésemos que empezar por alguno de ellos a educar a nuestros estudiantes para formar a las personas también que trabajan con nosotros, deberíamos partir del lenguaje del corazón, Mm, de la compasión. Enseñar a compadecerse, ponerse en el lugar del otro, comprender al otro, y no solamente ponerse en el lugar del otro y comprenderlo, sino comprometerse con los otros en generar juntos un mundo mejor, más habitable, más humano, fraterno, solidario y sostenible, ¿no? Así que voy a compartiros un pequeño PowerPoint que después lo tendréis, por lo tanto no hace falta tomar mucha nota y, y ese sería un poco el hilo conductor de lo que quiero compartiros en esta tarde. Vamos a ver, yo creo que ya se está viendo, ¿verdad? Sí. mm, Bien. Eh, ¿Cómo educar en la esperanza, ¿no? Caminos posibles, ese es el tema, ¿no? La esperanza nos llena de alegría y de posibilidades también. El Papa Francisco fue un papa alegre, sin duda alguna esperanzado, como muy bien habéis dicho, y una persona que decía lo que hacía, ¿m? Que no había esa doblez, sino todo lo contrario, esa entereza. Yo voy a plantear el eje, pues en este documento que hemos fraguado desde la OIE y que hemos compartido desde el Dicasterio para todos, en este tiempo jubilar de la esperanza, pues el mismo jubileo nos habla de peregrinar y la esperanza también es un peregrinaje, un caminar, un avanzar, ¿m? A veces despacio, otras veces corriendo. Y entronca con Evangelii Gaudium, que nos hablaba de una iglesia en salida, de una educación, una escuela, una universidad en salida. Y cuando salimos, pues dejamos cosas atrás y abrazamos cosas nuevas, muchas de ellas inesperadas e imprevistas. Y en este caminar hacia lo nuevo, hacia lo desconocido, pues sin duda alguna nos tenemos que convertir y podremos compartir hoy en esta tarde algunas claves que nos ayuden en esta conversión para desde ahí, en ese caminar, convirtiéndonos, pues generar esperanza y contagiar que otra vida, otra sociedad, otras relaciones con uno mismo, con los demás, con el contexto en el que habitamos y con Dios es posible, deseable y alcanzable. Educar es poner la esperanza en el presente, ¿no? No pensemos que la esperanza es eso inalcanzable, ¿no? Tenemos que intentar actuar en el hoy para fraguar el mañana. Y este hoy, pues lo tenemos que hacer levantando la cabeza, levantando la mirada, como habéis dicho también en la oración y en la introducción, uniendo esfuerzos, ¿eh? Apoyándonos los unos en los otros, porque vivimos unas realidades complejas, inciertas, que en lugar de avanzar están retrocediendo. Entonces, este remar contracorriente, pues requiere de esta fortaleza de la colaboración. Yo soy un apasionado de la colaboración, mi investigación y mi expertise mayor es en este tiempo y en este tema de crear redes y colaborar. Venimos de un paradigma competitivo y evolucionar a un paradigma colaborativo, que es lo que requiere en estos tiempos, pues no es fácil. Requiere tiempo, requiere esfuerzo, requiere caer y levantarse, requiere confianza, flexibilidad. Bueno, desde ahí, ¿no? Porque es desde el presente donde vamos a fraguar la esperanza.
Quiero empezar retomando algunas de las frases de la homilía del domingo de Resurrección, ¿eh? Pues hecha por el Papa Francisco. Él nos decía, son frases de esta homilía: Cristo resucitado abre nuestra vida a la esperanza. Yo creo que este Cristo resucitado nos llena de alegría, de fortaleza, y nos abre y nos levanta la mirada, porque es posible, ¿no? Como esos discípulos de Maús que iban cabizbajos, que regresaban como que todo estaba perdido, ¿no? Y es cuando se encuentran con Él, cuando retoman, reviven, levantan la mirada. La Pascua, decía el Papa, nos impulsa al movimiento. Ojalá que realmente, ¿no?, este legado y esta Pascua que hemos celebrado, pues nos llene de esperanza y nos mueva, ¿eh? Límpianos del polvo triste de la costumbre, del cansancio y del desencanto. Eso sin duda alguna no son caminos de esperanza, ¿no? No es un camino de esperanza el hacer lo que siempre hemos hecho, que estuvo bien, pero en el ayer tal vez no vale para el hoy. El cansancio, pues bueno, hay que renovar los esfuerzos y no quedarnos pues ahí debilitados. Y por supuesto no desencantarnos, ¿no? Y decía también, despiértanos cada mañana con ojos asombrados para ver los colores inéditos del amanecer, único y distinto a todos los demás. Creer que cada día es distinto. Algunos se emperran en conservar, en mantener lo viejo, y está bien, la tradición es importante y tiene un peso, pero tenemos que abrirlo a la novedad, y el Evangelio, la buena noticia, pues nos abre a ello. Y había esto que decía también, me parece precioso: debemos correr llenos de alegría. Y esta es la esperanza, el mayor símbolo que podemos tener, y ha salido también en esta parte introductoria, de que es no solamente ponernos en camino, sino un caminar alegre, animoso, ¿eh? Corramos hacia la meta olvidando lo que queda atrás. Esta es la actitud exodal de la que vamos a hablar ahora a continuación. Yo creo que cualquiera de estas frases nos pueden llenar y mostrar el camino y cómo recorrer ese camino esperanzado. Al convocar el pacto educativo en septiembre de 2019, el Papa nos invitaba a mirar el futuro con esperanza. Fijaros, mirar, futuro, esperanza. Tres palabras que es todo un compendio, ¿eh? No es una mirada triste, anclada, dispersa. Es concentrar la mirada no en el ayer, ni siquiera en el presente, sino en el futuro. Indudablemente que todos los tiempos cuentan, pero esa mirada es una mirada de futuro, y hacerla esperanzado. Y decía, busquemos juntos las soluciones, iniciemos procesos de transformación sin miedo y miremos a este futuro con esperanza, ¿no? Busquemos juntos las soluciones. Os decía al principio que no es fácil, que va a requerir tiempo, esfuerzo, que el futuro es muy incierto y complejo, y necesitamos diferentes puntos de vista. Por eso que el unirnos, nuestras congregaciones en el pasado, pues fue legítimo y válido actuar de forma independiente, porque cada uno atendía a realidades iguales pero distintas, pero hoy tenemos que trabajar juntos sin perder el color. También hay un proverbio africano que nos dice que la belleza de un tapiz está en el colorido de los hilos. Cada una de nuestras congregaciones tiene un colorido especial que hace que el tapiz del trabajar juntos pues sea auténticamente hermoso y generador de esperanza. El logotipo del pacto, el color verde recuerda la naturaleza, el crecimiento, la renovación, pero también la esperanza, la posibilidad de sembrar sueños proféticos.
Y esta invitación del Papa Francisco a un pacto educativo es una invitación profética, no porque yo la diga. Yo he estado en distintos foros, he escuchado a personas de otras religiones e incluso a gente no católica, y que esta visión del Papa les enorgullece, les motiva, les genera esperanza, e incluso las han etiquetado también como una visión profética. Y añadía que educar es poner la esperanza en el presente, ¿no? Cuando relanzaba el pacto en el 2020, en plena pandemia, decía que el presente va a posibilitar y es donde le vamos a dar crecimiento a esta esperanza y a esta nueva educación. Y supone romper caminos, los caminos del determinismo, del fatalismo, del egoísmo, del conformismo de los débiles o de la ideología de los utópicos. Quieren imponerse como el único camino posible, y vemos que no, que las cosas se pueden hacer de otra forma, ¿no? Yo creo que para entrar y ponernos en camino, tenemos que dolernos de lo que acontece. De forma breve, antes de la pandemia hablábamos de emergencia educativa. En plena pandemia, cuando relanza el pacto, el Papa habla de catástrofe educativa. Y nadie se moviliza, nadie corre, nadie aglutina voluntades. Parece como que, bueno, sigamos haciendo lo que venimos haciendo. Se impone hacer un stop, pararnos, ver qué estamos haciendo mal y deberíamos quitar, ver qué estamos haciendo bien y deberíamos mejorar, incrementar. Y tercero, deberíamos introducir las novedades en el currículum, en la metodología, en los objetivos, en los roles que desempeñamos como profesores, como estudiantes, etcétera, ¿no? Bueno, rompamos esos caminos hostiles y adentrémonos en caminos que realmente generen esperanza. Caminar hacia la esperanza requiere una conversión individual, personal, pero también comunitaria, de nuestras propias comunidades, de nuestras propias estructuras. Hemos de cambiar desde dentro, hemos de cambiar nuestro interior. Como se nos dice, si queremos cambiar el exterior, tenemos que cambiar antes el interior. Y para ello nos tenemos que doler, ¿eh? Si no nos duele el corazón, no nos vamos a movilizar, ¿eh? Si no nos duele la educación que venimos desarrollando, que está caduca, que está anclada en el pasado, que es rutinaria, que no cambia nada y que está en una vía muerta, si eso no nos duele, si no nos duele la realidad social en la que habitamos, crece la violencia, el descarte, la corrupción, la mentira, si no nos duele el deterioro del medio ambiente, pues no nos vamos a sentir urgidos a comprender, a diseñar y a actuar de una forma nueva. Estas tres cuestiones son importantes. La compasión, ¿eh?, para ser capaz de decir basta, y superar dos grandes males de nuestro tiempo, que son la indiferencia y la inacción, que lo veremos como conclusión también al final. Por lo tanto, dolernos. A partir de ahí, renovar nuestro ser interior, nuestro propósito y nuestra acción, nuestra actuación transformadora, en los distintos contextos en los que trabajamos. Esto nos lleva a rememorar la experiencia exodal. Me ha parecido súper interesante este texto de Gabriel Ringer, que nos dice así, lo leo porque tiene mucha enjundia: redescubrir la esencia exodal
porque en el presente, aún más que en el pasado, el asunto central es salir de Egipto y pasar a través del Mar Rojo para encontrar pueblos extranjeros, para inventar, innovar y avanzar despojado sobre un camino desconocido en búsqueda de algo nuevo, ¿no? Por lo tanto, el camino es nuevo, desconocido, pero posible. Salir de Egipto supone dejar atrás nuestras seguridades y certezas, mirar la novedad, las urgencias que tienen nuestros niños y jóvenes, sus desafíos. Pasar el Mar Rojo de nuestras inseguridades, desviaciones, incertidumbres, de nuestras incoherencias, que en definitiva no revelan al mundo la pasión de Dios por los pobres. Y en esto también nos dio un gran testimonio Francisco, ¿no? De eh, su pasión por los pobres, por los últimos. Esto me recuerda, por poner una metáfora que nos ayuda a comprender esto mejor, es como construir un puzzle de 5.000 piezas, un puzzle grande de estos, que puede ser una isla en medio de un océano azul. Pues, ¿por dónde empezamos a construir un puzzle con tantas piezas? No pensamos por los colores azules, porque casi son todas del mismo color, sino que empezamos buscando las piezas que tienen un lado horizontal o una esquina del puzzle. Es decir, empezamos a construir el puzzle desde la periferia. Deberíamos también construir nuestros proyectos educativos, evangelizadores, desde la periferia, ¿m? Para que nadie resulte descartado, todos resulten incluidos, acogidos y honrados. Apertura para encontrar pueblos extraños. En la nueva comprensión de la educación y de los nuevos servicios educativos, necesitamos inventar nuevas respuestas ante cambiantes necesidades y desafíos. Y estos serían esos pueblos extraños, ¿no? Que algunos son reticentes, pero bueno, algunos dicen, para no equivocarme, mantengo lo que siempre he hecho. Hombre, atrevámonos a hacerlo algo nuevo, que simplemente por el movimiento de intentarlo, ya estamos en otro escenario mucho más justo, más adecuado, eh, más de servicio. Inventar e innovar, no por estar a la moda y al día, sino para mejor responder a las necesidades y desafíos y avanzar despojado, abierto, en actitud de conversión, para que Dios reencienda nuestros corazones para servir mejor. Si llevamos mucho equipaje, pues dificultamos el andar y dificultamos la novedad. Y con esa certeza de que algo nuevo es posible. Desde la iglesia sinodal, de esta iglesia más en comunión, más en participación, más de protagonismo de todos en la misión, pues estamos también llamados a la conversión continua que nace de la escucha del Evangelio, ¿no? Ese Evangelio que se hace vida y que se entronca con las realidades en las que habitamos y vivimos. La solidaridad exige arrepentimiento y conversión, ¿eh? Yo creo que todos somos limitados y esta humildad que nos lleva a reconocer nuestras limitaciones, nuestros defectos, nos permiten, pues, liberarnos de ese pasado, de esa tristeza, de ese pecado, para abrazar juntos lo nuevo. Una conversión de las relaciones que construyen la comunidad cristiana, ¿no? A veces son relaciones de poder, son relaciones de subordinación de otros, son relaciones de enfrentamiento, de enemistad. Pues deberíamos reconstruir este tejido relacional en esas 4 dimensiones: relación con uno mismo, relación con los demás, relación con la naturaleza, con el medio en el que habitamos y la relación con Dios, ¿eh? Entrelazando pues también nuestros carismas, nuestros ministerios y trabajando más a coro. Y una iglesia sinodal exige pues esa verdadera conversión sinodal, ¿no? Hay distintas citas sacadas del documento final del sínodo. Y quisiera compartiros también en este ratito de reflexión este instrumento, ¿no? Del desarrollo interior, individual y comunitario. El ser desde dentro
pero ser no en solitario, sino ser con los demás. Todos conocemos o hemos oído hablar de Descartes, de este filósofo, con su gran disparate, ¿no? Cuando dijo, pienso, luego existo. No podemos existir sin los demás. Nuestro nacimiento es fruto del amor entre dos personas. Nacemos desde el amor y nacemos para el amor, para amarnos, para estar y ser con los demás. Esta herramienta que os quisiera compartir se denomina Objetivo de Desarrollo Interior. Un colectivo no católico, un conjunto de organizaciones, que veremos ahora brevemente a continuación, identificaron estas 5 dimensiones. Para crecer interiormente tenemos que trabajar el ser, el pensar, el relacionarnos, el colaborar y el actuar. 5 dimensiones con 23 competencias y cualidades. No es un instrumento cerrado, se está creando y requiere todavía pues añadir y contextualizar algunas de las competencias. Este documento se formalizó en Suecia, es el resultado compartido de diversas organizaciones sociales, empresariales, políticas, institucionales, muchas de ellas no católicas, que partieron de esta premisa: no cambiamos el exterior, no podemos cambiar el mundo si no cambiamos nuestro interior. Y ellos se lo plantearon para lograr los objetivos de desarrollo sostenible, esos 17 objetivos en el 2030. Previamente nos tenemos que convertir, desarrollar interiormente. Por ejemplo, para cuidar el medio ambiente, pues necesitamos producir de una forma nueva, consumir de una forma nueva, cambiar nuestros hábitos. Por lo tanto, ahí está ese desarrollo interior. Igualmente, para lograr los 7 objetivos del Pacto Educativo Global, de poner a la persona en el centro, de trabajar la dignidad y los derechos de la mujer, escuchar a los jóvenes, eh, responsabilizar a la familia, atender a los más vulnerables, etcétera, pues se requiere también trabajar nuestro interior. Veamos brevemente estas 5 dimensiones y las 23 competencias. En la parte superior de esa línea gruesa que veis en esta imagen es la aportación de este colectivo, que desarrollaron los objetivos de desarrollo interior. La parte inferior es lo que hemos añadido, contextualizando lo que ellos dicen con lo que nos viene diciendo, o lo que nos venía diciendo el Papa Francisco a lo largo de su pontificado. Por ejemplo, si miramos la primera columna, la primera dimensión, el ser es la relación con uno mismo. ¿Cuál es la brújula que nos dirige? ¿Cuál es nuestro grado de integridad? ¿Cuál es nuestra apertura y mentalidad para seguir aprendiendo o que ya hemos llegado a la meta? ¿O nuestra autoconciencia, nuestra autorregulación? ¿O la presencia, ¿no? Esto de tener los pies en el suelo, estar enraizado y no en un mundo idílico inexistente. Por su parte, el Papa nos viene diciendo que nos tenemos que convertir interiormente, que la conversión tiene que ser integral. Nos habla de metamorfosis, de recuperar la identidad, de una nueva alianza entre los distintos componentes de la persona, ¿no? En esa armonía, pensar, eh, la emoción y el amar y el actuar, pues que sea todo armónico, y así con cada una de estas dimensiones. Las tenemos aquí, pero en esta otra pantalla vemos un poco lo que nos dice los objetivos de desarrollo interior, esa brújula interior, la integridad, la apertura, la autoconciencia, y aquí vemos un poco más desarrollado lo que os decía del ser del Papa. En cuanto al pensar, ellos han identificado pensamiento crítico, conciencia de complejidad, perspectiva, búsqueda de sentido, orientación y visión. Hablando con los responsables de estos objetivos,
me decían el otro día, la CEO de ellos, que por ejemplo, analizando la realidad de Colombia y en diálogo con personas y con instituciones de ahí, pues que a lo mejor habría que añadir aquí la dimensión, perdón, la competencia del perdón, el saber perdonar. Puede ser aquí o puede ser un poquito más adelante en el apartado relacional. ¿M? El pensar, según el Papa, pues repensar, buscar juntos, mirar al futuro, iniciar proceso de transformación, o esta metáfora que el Papa ha nombrado mucho en estos últimos años de ser poetas sociales, ¿eh? Que él mismo define de esta forma: ser hombres y mujeres que, aprendiendo la gramática y el vocabulario de la humanidad, tengan la chispa que le permita imaginar lo inédito. Ojalá que cada uno de nosotros tengamos esa chispa de imaginar lo inédito. Y la verdadera y fiable imaginación es si esta chispa es una chispa compartida, ¿eh? Eh, Ese chispazo a coro entre las instituciones que dicen, por aquí, este es el camino. El relacionarse, el aprecio, la conectividad, la humildad, la empatía, la compasión, son competencias muy, muy claves, ¿no? Ya digo, lo decía al principio, que a mí cada vez me veo más enamorado de la palabra compasión. Os decía unas diapositivas anteriores que desde la óptica colombiana, a lo mejor aquí es donde habría que poner esa otra capacidad del perdón. Pero centrándonos en el tema de la compasión, tuve la suerte de ser invitado a, a la cumbre mundial de los líderes en torno a los derechos del niño el 3 de febrero, uno de los últimos actos en los que estuvo presente el Papa Francisco. Lo abrió él y la cerró él, y participaron pues la reina Rania de Jordania, el vicepresidente Al Gore de Estados Unidos, varios presidentes, varios premios Nobel, pero yo destacaría el Premio Nobel de la Paz de la India de 2014, que, bueno, dijo varias cosas muy interesantes, pero ahora me centraría en que desde su experiencia él estaba creando una fundación para medir y mejorar la compasión de las personas, de las instituciones, de las ciudades y de los países. Y estamos un tanto acostumbrados a medir la calidad de nuestro centro, si tenemos una calidad media, baja, alta, o tenemos una insignia de bronce, de plata, de oro, pero qué bien y qué evangélico sería medir la compasión de esta escuela con su barrio y con su entorno, o de esta universidad, o de esta institución, y no solamente por medir y por hacer un ranking y competir nuevamente uno con otro, ¿no? Sino por concursar y ser capaces de mejorar y ahondar en la compasión, ¿no? La otra dimensión, bueno, relacionarse, como nos dice el Papa, todo está conectado, y eso es otra de las claves, que da igual empezar por un objetivo que por otro, al final todo está conectado. Reconstruir este tejido relacional, una humanidad pues más fraterna. En el fondo, el pacto educativo apunta a ese gran objetivo de la fraternidad, y dialogar sobre cómo estamos construyendo el futuro. Y esto es otro camino posible, ¿no? El escucharnos, el encontrarnos, esta cultura de encuentro que nos habla el Papa, pues va un poco en esta dirección de generar esperanza. El colaborar, pues comunicar, co-crear, mentalidad inclusiva. La confianza es el bálsamo, el aceite que engrasa la colaboración. Os hago costar lo difícil que es ganar confianza y lo fácil que es perderla, ¿eh? Pero es clave en la colaboración. Sin confianza no colaboramos. Es más, cuando nos encontramos y nos disponemos a colaborar unos con otros,
En lugar de partir de la confianza, solemos partir de la desconfianza. Y eso de entrada nos mete en una vía muerta. ¿Mm? Así que reactivemos la confianza, aunque a veces nos defrauden, pero mantengámosla. Y habilidades de movilización para ponernos en contacto unos con otros. Y la colaboración, aunar esfuerzos, trabajar a coro, invertir en los mejores talentos, un camino que involucre a todos. Yo creo que esto también cambia la óptica de la educación. Pensábamos que era la, la criada pobre de la sociedad, era lo educativo, ¿no? Pues uno no vale para otra cosa y mira, estudia magisterio y hazte profesor, en fin, la profesión un poco más pobre, ¿no? Pero sin embargo, todo actualmente ha puesto en valor la educación y que la educación ya no es solamente una cosa de la escuela o de la universidad, sino que pasa a ser de todo. De poco sirve que en mi escuela seamos respetuosos, solidarios y reciclemos si en la escuela de al lado no son respetuosos, no son solidarios, no reciclan. O si en el barrio o en el municipio no se hace otro tanto de lo mismo. O trabajamos todos, como nos dice el Papa, poniendo en valor ese proverbio africano de eh, para educar a un niño o una niña necesitamos la tribu entera. ¿Mm? Necesitamos involucrar a todos. Y el actuar. Yo creo que esta es la criada pobre también de nuestra conversión. Hacemos buenos propósitos, tenemos buenas ideas de enmienda, pero al final no actuamos y se requiere valentía, creatividad, optimismo y especialmente perseverancia para no decaer. El Papa habla igualmente de valentía, de poner a la persona en el centro, de invertir las mejores energías en creatividad y responsabilidad, de que educar es servir y educamos para el servicio, por lo tanto, actuar, ¿no? Solamente la acción es lo que va a transformar nuestras vidas, ¿no? Y nada, un ejercicio muy sencillito, pues es daros 5 monedas y que cada uno las reparta en esas 5 dimensiones. Pues dar el 5 a la dimensión que más tenga trabajada. Pues yo tengo trabajado mucho el tema de la colaboración. Creo que trabajo bien con otros en equipo y tal. Pues venga, a esa le doy el 5. La que menos trabajada, el pensar, pues me precipito, no pienso bien, etcétera, le doy el 1. Y así repartir lo podéis hacer individual e institucionalmente y luego desmenuzar pues de esas dimensiones qué capacidades, qué cualidades tenéis más logradas, menos logradas, etcétera. Bueno, es una propuesta de, de ejercicio práctico, ¿no? Y educar, terminando ya, educar es dar esperanza. Ojalá que en ese dar pues sea un dar generoso, ¿no? Invita a la coparticipación, a la transformación de la lógica estéril y paralizante de la indiferencia, ¿no? Estamos todos convocados a generar esperanza, implicando a todos en la construcción de esta nueva educación que cambie vida y contexto. Lo lograremos y seremos eficaces en la medida que trabajemos un poquito más juntos. No que no queramos empezar la casa por el tejado, ni vayamos al todo. Empezamos a construir y a trabajar juntos desde pequeños pasos. El Papa también nos decía que carecemos de proyectos comunes y un primer pasito, un primer caminar para generar esperanza es intentar hacer algún proyecto común. Entre dos, entre cuatro, entre seis. No queramos que todos nos juntemos al mismo tiempo. Empecemos juntándonos dos, cuatro, etcétera, y empecemos por un proyecto de atención personalizada a los alumnos, un proyecto de cuidado del entorno, etcétera. Proyectos concretos que en lugar de abordarse desde cada centro, desde cada escuela, pues que sean abordados por dos, por cuatro, por seis colegios públicos, no católicos y sí católicos, pasito a pasito. Cualquier cambio requiere un itinerario educativo, el camino por recorrer necesita una esperanza basada en la solidaridad y esa solidaridad debe empezar también por juntarnos y por hacer esfuerzos. Yo creo que este encuentro de hoy
es evidente del esfuerzo que estáis realizando por trabajar más juntos, y la educación es una de las formas más efectivas de humanizar el mundo y la historia. Es una herramienta muy básica y muy importante. Yo creo que nos queda claro que la pandemia puso de manifiesto que la salud era importante, pero también nos enseñó que sin educación la salud no es posible y que para que haya buena salud tiene que haber buena educación. Una educación del ser, una educación del cuidar, una educación del servir, una educación del convivir, etc. Y terminar reforzando esas palabras que os decía, ¿no? No a la indiferencia y a la inacción. Decía un ponente, la indiferencia mata más que las balas en un conflicto. Por lo tanto, no a la indiferencia, no a la inacción, tal vez sí a ese coeficiente de compasión, que lo podemos crear o no crear, o tener en cuenta y suplir que realmente siendo compasiente. Y terminar con esta pequeña frase del Papa Francisco cuando relanzaba el pacto en octubre de 2020. Es hora de mirar hacia adelante con valentía y esperanza, que nos sostenga, por tanto, la convicción de que en la educación se encuentra la semilla de la esperanza, una esperanza de paz y de justicia, una esperanza de belleza, de bondad, una esperanza de armonía social. Yo creo que a todos nos resuenan estas palabras tan emblemáticas del Papa: belleza, bondad, armonía, no individual, sino social. Este es el documento que podéis descargaros y tener, como yo después os compartiré la presentación. Lo tenéis y nada, me queda nada más que agradeceros e invitarnos unos a otros a generar esperanza de forma activa, participativa, colaborativa. Y nada más. Pasamos al diálogo, alguna pregunta, sugerencia, Una subrayado. riqueza, Juan Antonio. Muchísimas gracias. Realmente un Nada. exquisito aporte. Ahora Carmen Patricia nos va a motivar el momento del diálogo. Muchas gracias, Laura, muchas gracias. Muchas gracias, Juan Antonio. Gracias, Laura. Bueno, Juan Antonio, acabo de compartir el documento también por el chat para que también los que quieran descargarlo, ahí lo tienen, el chat que tenemos en común. Bueno, Juan Antonio, es muy alentador e inspirador todo tu aporte, ¿verdad? Y también este trabajo tan valioso que se ha venido tejiendo y se ha ido haciendo de manera colectiva. Son reflexiones que también a todos los que estamos en el campo de la educación también nos aporta mucho. Cada día en las escuelas, en nuestras instituciones, vivimos muchísimos eventos, ¿verdad? Que nos pueden ser oportunidad, muchísimas ocasiones que son oportunidad o para alentar, ¿verdad? O para bajarnos en la ilusión o para bajarnos en el modo de relacionarnos, podemos también ahí generar esperanza. Gracias por animarnos. Por ahí en el documento también leí una frase que la retomo también, que me hace síntesis de lo que has compartido, que es tiempo de trabajar y caminar juntos. Nuestras diferencias deben ser ocasión para crear algo más bello. Me encantó encontrar eso, ¿no? Creo que es el momento y aquí estamos casi de todo el continente, de toda América Latina, estamos algunitos por ahí que vamos siendo como chispitas. Entonces, ojalá que nuestras diferencias más bien nos lleven a crear algo más bello. Mm. Entonces, muchas gracias, Juan Antonio. Nada, muy bien. Bueno, vamos ahora a dar lugar. Aquí estamos más o menos 100 personas en el Zoom y también la CLAR pone esto en abierto en el Facebook, ¿verdad? Pero los que estamos acá en el Zoom tenemos como más posibilidades. Tenemos la oportunidad ahorita de tener a Juan Antonio con nosotros, ¿verdad? Que coordina muchos proyectos, que también tiene una gran experiencia en la UIEC, en el Dicasterio también para la Educación. Entonces, si alguno de nosotros quisiéramos a partir de sus palabras también hacer alguna intervención,
hacer algún eco, hacer alguna pregunta. Este es el espacio para que podamos hacerlo. Alguien puede levantar la mano, unas 2 o 3 intervenciones, podemos abrirlas. Frink, no tengo tu nombre, pero puedes abrir micrófono y Sí, espero que se adelante. escuchen bien. Sí, Fernando Rincón de Bogotá, del Colegio El Carmelo. Bien, yo sé que el Papa Francisco tuvo la experiencia de ser educador y lo vio como educador en su experiencia, en su pastoral educativa y sabe el contexto latinoamericano. Por eso, cuando él habla, tiene una pedagogía bastante bien aterrizada, que el lenguaje sea más aterrizado, que sea más asequible a todos los demás, y eso es entendible. Y hay algo que durante sus diferentes encíclicas sociales ha querido mucho, Fratelli Tutti, la Casa Común, lo ha querido y que ha querido la transversalidad de los objetivos de desarrollo sostenible. Y eso sí es importante. Pero tengo una pregunta, una pregunta. ¿Nos quedamos todavía en la parte de la utopía o nos falta trabajar bastante? Porque podemos estar en nuestras clases, en nuestra pastoral, hablando muy lindo, muy teórico, pero en la dinamización, en el colegaje, ¿será que todavía quedamos ahí en solamente quedarnos en la parte, es mi asignatura, yo doy mi temática, pero no hay una transversalidad desde el corazón, donde está el pensamiento crítico de la realidad? Entonces tengo esa pregunta, ¿será que todavía nos queda años luz todavía hablar de eso en nuestra realidad, en nuestros contextos educativos? Y eso es algo así porque se habló antes del Concilio Vaticano II y como que de esos 50 años después todavía falta trabajarlo, todavía falta. ¿Será que en este lado todavía primera generación, después segunda generación, tercera generación y todavía no aterrizamos? Gracias. Muchas Sí. gracias. Solo recuérdanos tu nombre para Fernando. Fernando. Muchas gracias. Pues nada, gracias Fernando. Sí, indudablemente hay un gran desnivel entre lo que decimos y lo que hacemos. Eso está claro y se viene dando, ¿no? Hace ya 60 años de la gravísima educación y ahí se decía, en concreto, por ejemplo, con este tema de la colaboración, que incluso colaboráramos con otros centros, con las familias, etcétera, y que estuviésemos dispuestos a prestar a algún profesor que se desplazara a otro centro para ayudar en esa mejora, etcétera. No hemos soltado ningún profesor para que vaya a otro centro a ayudar, ¿no? Nos queda mucho por hacer. No cabe duda que al Papa Francisco y a todos desde arriba les compete marcar caminos, tendencias, dar pistas, pero los que estamos nosotros en primera línea nos compete aterrizar todo esto, darle vida en el aula, en el centro, en el municipio, creando ciudades educadoras, ¿eh? Y eso es una responsabilidad. Por eso es que venimos hablando de un pacto educativo global, pero local. Por lo tanto, hablamos de pacto educativo global, con este acrónimo. Esto en varios artículos de Fratelli Tutti nos habla el Papa Francisco de pensar en local con apertura Para todo. global, ¿eh? Y eso es un enriquecimiento y de ahí aprendemos unos y otros. Entonces, todos tenemos el compromiso de aterrizar, de dar vida a esto que estamos diciendo. Desde ahí. Muchas gracias, Juan Antonio. Una intervención más. Si me ayudan a ver, yo no logro ver las manitas levantadas. Si alguien más quisiera hacer algún eco, alguna resonancia. ¿Qué significa educar en esperanza? ¿Qué posibilidades tenemos? Vamos a ver en el chat si hay alguna intervención por acá. En el Carmelo de Bogotá estamos comprometidos con la construcción de la esperanza. La esperanza dirige nuestras acciones, es un faro que dinamiza
Dios siempre nos guía, por ahí compartimos, desde hay evidencias, es importante. Vamos a ver si hay alguna pregunta, alguna inquietud. Educar con el corazón, dicen por aquí, para formar seres integrales, más empáticos con el otro y con el compromiso. Y con el compromiso de cuidar la casa común. Por acá, desde la comunidad indígena El Tigre, Antioquia, Colombia, la esperanza siempre nos hace mantener las acciones en nuestros territorios. Si alguien quisiera tomar palabra, alzar la voz, aquí, decir alguna reflexión también, este es un buen momento para hacerlo. Damos un minutito, ¿quién se anima? Hay varios agradecimientos a vos, Juan Antonio, ahí en el chat, así que te invitamos a leerlos. Sí, 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 lo he estado viendo, ¿no? Muchas gracias. Yo creo Tenés que varios. y sobre todo el partir del territorio, ¿no? Que eso, es una gran riqueza, ¿no? Y el Sí, pensar que todo está conectado, no podemos exacto. abordar todos los objetivos al tiempo, ¿no? Poniendo a la Mm, persona en el centro, ya estoy escuchando a los jóvenes, ya estoy protegiendo y defendiendo la dignidad y los derechos de la mujer, estoy atendiendo a los más vulnerables, estoy cuidando la casa en la que habitan, el cuidado de la casa común, y he partido simplemente de poner a la persona en el centro. ¿M? Entonces, si atiendo a los más vulnerables, pues me hago acogedor. Esto de habitar el territorio supone una escuela, un centro que es capaz de salir a la vida y de traer la vida a la escuela. Y eso conlleva a veces cambiar un poco el temario y adecuarlo al territorio. Y desde ahí, pues, hacer todos los aprendizajes que se pueden hacer perfectamente, ¿no? Y hay metodologías como aprendizaje servicio, como sí, diseño de cambio, etcétera, que parten de lo concreto, del corazón, y luego van a la mente para ilustrar y buscar la solución más adecuada y pertinente, y luego le lleva las manos a la acción, al compromiso, ¿no? Haciendo un prototipo de cómo pueden mejorar, ponerlo en práctica y ver si realmente funciona o no funciona. ¿M? Con lo cual, y eso no tiene uno que tener 20 o 30 años, sino mm, niños de 3 años haciendo proyectos de cambio. ¿Eh? Simplemente, brevemente, un minuto. Niños de 3 años que van al parque de una escuela infantil, van al parque infantil de la ciudad, están jugando una hora y vuelven a clase. Y la profesora le dice, ¿qué habéis sentido? ¿Qué os preocupó? ¿De qué os compadecéis? Pues a veces algunos dicen, faltaban juegos, tal. Pero bueno, todos coincidieron que querían mantener el parque limpio y no llegaban a las papeleras porque están hechas para adultos, y son altas y no llegaban. Entonces, parten del corazón y ahora le dice la profesora, ¿qué podemos hacer para solucionar esto? Preguntan a unos y a otros y ven que poniendo una papelera a media altura, pues tal, pues hacen un prototipo, lo llevan a la alcaldesa de la ciudad y terminan poniendo en todos los parques infantiles papeleras a media altura. ¿Ve? Entonces, mm. vemos ahí esa educación armónica poniendo en juego las tres dimensiones y no quedándonos en la mera elucubración y esperando a tener 25 o 50 años para cambiar el mundo. Lo podemos cambiar desde ya. Un tema que también me parece tan relevante para empezar por el metro cuadrado del aula es la inclusión, cómo favorecer, cómo desde ahí podemos también alimentar la esperanza fomentando la inclusión en el aula, el que nadie se sienta también rechazado, el que cómo trabajar cuando se dan estas dinámicas también de exclusión. Eso me parece esencial. A veces nuestras escuelas han sido descartantes, han descartado a gente, en lugar de ser escuelas inclusivas.
y hoy más que nunca. Y la inclusión, pues incluimos a niños y niñas de diferentes culturas, incluso de diferentes religiones, porque vamos en la avanzadilla de la iglesia, de diferentes capacidades, de tal forma que nadie quede descartado. Yo voy a poner un ejemplo que casi siempre repito porque a mí fue como que me tiró del caballo. Estaba en Argentina, en Tucumán, dando un curso y salíamos con la directora, era en el mes de febrero, estaban en los exámenes de recuperación de lo del año y se tropezó con una niña de segundo de bachillerato que tenía el uniforme un poquito descolocado, sucio, estaba llorando y le preguntó, ¿qué ha pasado? Dice, nada, que he suspendido matemática. Dije, vaya hombre. Yo me retiré y cuando llegamos a la comida le pregunté, bueno, ¿qué pasaba con esa alumna? Mira, es que ha suspendido matemática, pero al mismo tiempo le está quedando el inglés y le está quedando la lengua, tiene que repetir curso. Y fíjate tú, qué circunstancia, me decía. Resulta que el padre le pega a la madre anda en depresión, cohabita con más de 15 gatos, tiene dos hermanos pequeños, ella tiene que atender a su madre, a sus hermanitos, ir a la compra, limpiar la casa, etcétera. ¿Qué resulta? Que en la calle es una héroe y en el colegio es una fracasada. ¿Y qué le dice la escuela? Nuestra escuela. Búscate la vida, es tu problema, estudia más. Y ya no solamente se lo dicen los profesores, sino los mismos compañeros, ¿no? Todos nos podríamos solidarizar si ese es un valor nuclear del centro, o incluir y no descartar para que nadie quede atrás. Deberíamos, los compañeros, no te preocupes, vas a pasar de curso, aunque tengas 3 y la ley lo impida, vas a pasar, porque nos comprometemos contigo a ayudarte en el aprendizaje del idioma, en las matemáticas, etcétera. Y las religiosas, pues claro, también hacían bullying los compañeros porque va sucia, no tiene otro uniforme para cambiarse, huele mal y le rechazan. Oye, pues mira, ya que vienes a casa, te duchas aquí con nosotras, bajas limpia a clase, tienes otro uniforme. No sé, tenemos que atender esas realidades y otras más sangrantes. Si, por eso que la escuela, nuestros colegios, son no solamente lugares de aprendizaje, son lugares de relación. Aprendemos a relacionarnos, a convivir, a acoger para que nadie quede descartado. Y son lugares experienciales, donde experimentamos la fraternidad, la solidaridad, la acogida, la vulnerabilidad, la fragilidad de unos y de otros. Y no, búscate la vida, es tu problema, aquí tal. ¿Qué hemos hecho? Una escuela elitista y eso nos deslegitima y nos vuelve insignificantes. Muchas gracias, Juan Antonio, de verdad. Esto es lo que son las reflexiones que debemos poner en la mesa, ¿verdad? No es poesía, No, esto no es poesía, esto es evangelio. es realmente oportunidad que nosotros podemos también favorecer, ¿verdad? O sea, realmente la escuela es un espacio de oportunidad para ahí gestar el reino también, en lo pequeño, ¿verdad? Y es un lugar de oportunidad para ser también lugar de alivio también para la gente que acude, para quienes somos parte de ella. O sea, cómo nos sentimos en este espacio. ¿Es espacio de esperanza o es un espacio hostil? ¿O es un espacio donde no nos reconocemos? Y cómo también nos entrenamos en la compasión también en el día a día. Muchas gracias, Juan Antonio, porque nos has conectado de una manera más profunda sobre todo con esto que el Papa quiere, ¿verdad? Nos ha querido alentar también con Hermana su Patricia, propuesta. Sí, adelante, Israel. hay dos manos levantadas, la de Paula Andrea y la de Diego Pulgarín. Entonces, Gracias, Israel. Sí, podemos darles la palabra y ya con ello cerramos porque ya estamos en el tiempo casi. Y adelante para que Juan Antonio también nos haga eco de ellos. Adelante estas dos palabras. Abra micrófono. No les logro ver ahorita. Ya, Paula, aquí, Paula, hola, ¿cómo están? Ay, disculpen, adelante, no abrí la adelante. cámara, es que está un No poquito te enferma y preocupes. tengo la exposición. Bueno,
No, pues primero que todo, agradecerles. Mi nombre es Paula Muñoz, del Bogotá, del Colegio El Carmelo. Y pues digamos que me hizo un poco eco mucho lo que ustedes hablaban, precisamente antes de que tomaran el tema de la inclusión, quería como traerlo a la mesa, pues ahorita que ustedes lo dicen. Y es con esa palabra que tú decías, Juan Antonio, que tú también acabas de decir, Carmen, y es la compasión, ¿no? Y es ver esa compasión si la dividimos, no con, sino con pasión, ¿verdad? O sea, al hacer esa división porque nosotros como educadores, y creo que esta es una profesión que no solamente es ir y transmitir un conocimiento, un aprendizaje, sino que ya hoy en día creo que trasciende mucho más, somos padres, somos psicólogos, somos orientadores, somos realmente todo en uno, y es sentir esa pasión también para poder involucrar. Y siento que muchas veces, y lo hablo desde la experiencia personal, ah, en este momento siento que todo lo que estudié y todo lo que aprendí en la universidad, como que ya hoy en día, en el contexto de hoy en día, ya no me sirve, como que tengo que aprender también a desaprender, a aprender algo nuevo de lo que tú decías, Juan Antonio, atrevernos realmente a actuar y como lo decía ahorita también la intervención del profesor Fernando, no quedarnos en la utopía, sino y no quedarnos en pensamos cosas muy chéveres, tenemos cosas muy creativas, pero no hacemos o nos quedamos en el papel o muchas veces se quedan las cosas en el aula y personalmente es algo que también me ha conflictuado y es que siempre, bueno, pues, o sea, empecemos a registrar también todo lo que hacemos en el aula, que muchas veces hay experiencias tan significativas que no las podemos, que no las conocemos. Y también abrir espacios para poder conocer esas experiencias, para brindar esa precisamente colaboración y que no quede en un ejercicio muchas veces individual. También en la educación se ve que una barrera, además de esa, las que tú decías, de la indiferencia y la indignación, es esa individualización porque también estamos muy con el ego de lo mío, de este es mi trabajo, como que no lo quiero mostrar. Y pues sí, es como una invitación a atrevernos a actuar desde, incluso lo hablo, creo que estas palabras las digo también para mí, de atrevernos a actuar, como tú decías, de ser nosotros y en ese ser y en ese camino, reconocer que también dejar esos miedos atrás que muchas veces también desde la persona tenemos y es de esas barreras para poder actuar. Muchas veces vamos a tener, yo creo que vamos a tener más errores que aciertos, pero es que precisamente es desde el actuar, desde hacer algo para poder ir avanzando, ¿cierto? O sea, como que ya estamos en un camino en donde no podemos dar marcha atrás, no podemos volver a lo de antes y es como esa invitación y en especial con la inclusión, porque muchas veces llevamos la inclusión a solamente un proyecto, a solamente un programa, y pues realmente la inclusión es algo que tiene que permanecer constante, que tiene que ser un avance permanente y una participación efectiva e integral en toda la vida escolar. De todos los miembros. Entonces, pues esa era como la intervención que quería hacer, como esa invitación a que nos atrevamos a actuar como docentes, a que escribamos nuestras experiencias, a que las compartamos, a que colaboremos entre todos. Y muchísimas gracias, Juan Antonio, también por tu charla. Muchas gracias. Muchas gracias, Paula. Vamos a darle la palabra a Diego para que Juan Antonio cierre ya con Diego, haga algún eco. Adelante, Diego, y con Diego terminamos. Y luego solo vamos a presentarles dos experiencias pequeñitas de 3 minutitos para hacer el cierre. Adelante, Diego. Diego, no sé si puedes encender tu micrófono. Micrófono. Diego. El micrófono. Abajo a la izquierda. Sí. Ahí, Ok, ya, bien, ahora. gracias. Bueno, primero agradecerle mucho a Juan Antonio la intervención y quisiera, producto un poco de lo que él nos ha planteado de poner la persona en el centro, hablar rápidamente de una experiencia que tenemos en el Colegio El Carmelo Bogotá y dos, como una reflexión que me suscita lo que planteas. Sin duda, una de la apuesta grande que
que hemos tenido en el colegio es el tema de ayudar a gestionar las emociones y para allí, y en eso le hemos apostado a un proyecto que se llama alfabetización emocional. Entonces, ¿cómo enseñamos al niño y al joven precisamente a eso, a ser empático con el otro, a resolver los conflictos, a entender que pues, ese par que está ahí en el aula de clase, pues tiene un proyecto de vida que se está construyendo junto al mío y cómo cuando esos intereses, esos deseos, esos sueños, esos miedos, frustraciones confluyen en un escenario educativo, pues podemos construir sin duda acciones que logren movilizar, valga la redundancia, otras acciones que transformen pues los contextos cercanos y pues obviamente el ideal sería el barrio, la ciudad, el país, el mundo. Y creo que esa es una apuesta grande, es uno de los grandes retos de la educación del siglo XXI. Y a la par de eso, eh, me gustaba mucho el ejemplo, historia, vida que Juan Antonio traía de su paso en Argentina, porque en últimas, a veces en este ejercicio de acompañar a los niños y a los jóvenes, como que se nos olvida acompañar al maestro, al educador, que cumple un papel fundamental, o sea, es acompañar al que acompaña, ¿no? Y es entender también que ese que eh, prepara la clase, que ese que prepara los contenidos, que ese que prepara el material, también es padre de familia, también es madre de familia, también se frustra, llora, tiene una serie de emociones. Y creo que por eso hacerle eco al tema de traer al centro a la persona es entender, pues que de todas maneras en nuestros contextos educativos, todos tenemos unos proyectos de vida que confluyen y en la medida en que yo me sienta vinculado al ejercicio de transformación, desde mi escenario educativo, pues voy a poder generar muchas cosas. O sea, cómo hago vida en mi vida? Pues eso que profesamos en el colegio, un poco, digamos, también usando las palabras de Fernando, es no dejar eso en el plano del utópico, sino cómo mi experiencia de vida, mi proyecto de vida va creciendo, se va configurando, se va alimentando, producto de las prácticas, las acciones y pues todo lo que dinamizamos en la escuela. Yo te agradezco mucho, Juan Antonio. Me deja mucho como que el corazón motivado para seguir trabajando. Creo que va muy en la línea de lo que estamos soñando desde el colegio. Y bueno, de verdad, muchas gracias y pues a la CLAR por propiciar este espacio tan significativo. Muchas Muchas gracias. gracias, Diego. Veo María Arévalo. Si es algo pequeñito, María, una pregunta, algo para que no. María, ¿puedes para darte la palabra también en este último minutito? María, ¿estás ahí o es solo la Sí, sí, manita? no, Adelante. Sí, sí. sí. Adelante, Buenas María. tardes. ¿Sí me escucha? Sí, sí te Sí, escuchamos. sí, sí. Ya, buenas tardes y agradecerles a ustedes por este compartir. Excelente, me parece. Sí, son cosas puntuales. Soy hija de la Caridad de San Vicente de Paúl y trabajo en un colegio de Quito, se llama María de Nazaret, y vamos a actualizar el PI. Entonces, pero tampoco estamos articuladas a las redes, a la red global. ¿Cómo puedo articular el colegio a la red global primero? Luego, en el PI, claro, para hacer el proyecto necesitamos de la investigación educativa de la realidad. Más, ¿cuáles serían actualmente los proyectos más importantes en el PI para desarrollarnos? Y quisiera el contacto del hermano que hace el favor de coordinar este intercambio. Gracias, eso es todo. Muchas gracias, María. Bueno, Juan Antonio. Bien. Con respecto a lo del PEI, me imagino que es más bien para vosotros, ¿no? Eh, Ese proyecto educativo e institucional, Sí. pues algo que cada uno tiene que hacer con unas claves, ¿eh? Pero intentando, ya digo, trabajarlo juntos, ¿no? Con respecto a todo lo demás, mm, yo creo que tenemos que confiar mucho más en nuestros alumnos, en los profesores, trabajar, ya digo, internamente más colaborativamente, que a veces hay demasiada fragmentación, y esto nos va a ayudar a colaborar
más con otros, ¿no? Y pensar que todo está conectado, ¿eh? Y que no nos agobie el volumen de todo lo que hay que renovar o hacer, sino todo cambio, pues un paso detrás de otro y una cosa nos va llevando a otra. Lo importante es ponernos en camino. Habrá momentos en que caminemos un poquito más rápido, como decía al principio, ¿no? Y seamos capaces incluso de correr, como nos decía el Papa, pero otras veces iremos un poquito más lento y con la seguridad de trabajar a coro me parece esencial, ¿eh? Y ese colorido, lejos de perderse, se aviva, en ese coro, ¿no? Yo creo que por ahí serían mis últimas palabras, de decir, trabajemos juntos, que lejos de perder, ganamos, ¿eh? Y que no solamente ganamos, sino que prestaremos un mejor y un mayor servicio. Cuando nos vean juntos, creerán más en el mensaje que tratamos de transmitir de forma aislada y separada, ¿no? Muchas gracias a Gracias, todos por la atención. gracias, hermano Juan Muy Antonio. gracias. Voy a volverlo a Qué escuchar gran reto. para incluir todo lo que ha dicho en el PEI nuevo. Gracias, gracias a todos. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, vamos a escribir en el chat para dejarle también nuestro agradecimiento, alguna reflexión que quisiéramos dejar puesta en el chat para luego le hacemos llegar a Juan Antonio todas sus palabras también, porque esto queda guardado, ¿verdad? Entonces podemos escribir en el chat lo que ha sido para nosotros también este espacio de reflexión con Juan Antonio. Y ahora, para cerrar también con algo concreto, ¿verdad? Vamos a mirar en 2 minutitos cada experiencia. Una tiene 3 minutos y otra 3. Una es precisamente de aprendizaje-servicio. Es una experiencia muy pequeñita, pero muy profunda de lo que significa que es de una escuela creo que es de los hermanos maristas en Uruguay, y creo que es en Uruguay. Y vamos a ver este videíto de unos niños, cómo la escuela va alentándoles en la compasión. Y vamos a ver algo muy práctico que resume de alguna manera. Perdón, es el otro, este es el último, perdona. Me confundí en el orden. Este es. Gracias. Durante el año 2023, en el Centro Educativo San Marcelino Champagnat de la ciudad de Mar del Plata, se realizó uno de los proyectos de aprendizaje-servicio junto a los niños, niñas y adolescentes que concurren a la institución. Este proyecto, titulado Quiero ser pan, tuvo como objetivo principal la elaboración de productos de panadería y pastelería para un hogar de personas en situación de calle de la ciudad de Mar del Plata, quienes reciben alimentos en lo que se conoce como la Noche de la Caridad. Durante 4 meses, los niños, niñas y adolescentes trabajaron para despertar su espiritualidad, fomentar la empatía y concientizar sobre la problemática de las personas en situación de calle. A través del aprendizaje de recetas, la práctica de habilidades motoras finas y la correcta manipulación de alimentos, los niños y adolescentes desarrollaron el trabajo colaborativo y la solidaridad. El proyecto culminó con la elaboración y entrega de budines, galletas y pan al hogar, donde los niños y adolescentes compartieron momentos de reflexión y oración con los residentes. La evaluación final reflejó el impacto positivo de la experiencia con una decisión unánime de regresar para Navidad. Este proyecto demuestra cómo el aprendizaje-servicio solidario puede transformar vidas, promoviendo valores de fraternidad, empatía y responsabilidad social. Nosotros somos del CEP de San Marcelino. Nosotros, yo fui una vez con mi familia a ir al centro, fuimos a pasear. Y vimos mucha gente en el cajero, durmiendo ahí en el piso, tenían frío. Y viste, te piden cosas, tipo si le puede dar plata, algo. Y nosotros hicimos con el set, fui a hablar ahí con mi mamá, todo eso, las señas y eso para hacer comida para ellos.
Hola, somos Natalia y Bautista. Y ¿De dónde son? Somos del centro San Marcelino. Y le vamos a contar lo que hicimos para la gente de la calle. Hicimos hicieron? budines, galletitas, panes y le llevamos a la gente. Bien, ¿y a dónde lo llevamos? A un hotel. A un hotel. Donde podían dormir, comer y esas cosas. Y también hicimos unas cartas. Hicieron cartas de todos y ustedes fueron a llevarlas, ¿o no? Sí. Ajá, y después Bueno. para Navidad le llevamos turrón, budín. ¿Qué más? Y bueno, cómo era la gente que estaba ahí? ¿Estaba contenta que fueron ustedes? Sí, ¿Qué les dijeron? gracias. Estaban muy contentos. Bueno, ¿y ustedes estaban contentos con lo que pudimos hacer? Ajá. Son pequeñas señales de esperanza, ¿verdad? Escuelas que se mueven a hacer, a generar y a trabajar la competencia de la compasión. Vamos ahora a ver otro que es de 2 minutos, que es una escuela de Colombia, la escuela del Carmelo. Y en esta escuela, sobre todo, también aborda ese sentido de la persona en el centro y la parte emocional. Entonces vamos a ver este siguiente video de cómo nos comparten, cómo trabajan la dimensión de la persona. En un mundo que corre sin parar, donde todo se mide, todo se exige, se compite, en donde rige el individualismo. En el Colegio El Carmelo Bogotá decidimos detener nuestra marcha y mirar más profundo. Porque educar no es solo transmitir conocimiento, sino formar seres humanos. Así nace nuestro proyecto en educación en habilidades socioemocionales, que llamamos alfabetización emocional. Porque creemos en los sueños de nuestros estudiantes, en su capacidad de amar, de construir y de transformar. Hemos entendido que nuestra misión fundamental es formar personas integrales, antes que seres autómatas y funcionalistas al modelo de desarrollo. Reconocemos que nuestros niños y jóvenes, antes que conocimiento técnico, necesitan herramientas para la vida. Por eso nos preguntamos, ¿cómo ayudarles a entenderse? ¿Cómo reconocer sus emociones? ¿Cómo construir relaciones sanas y solucionar sus conflictos? En medio de un mundo que presiona, nosotros le apostamos a la empatía, a la escucha, al respeto, al propósito. Le apostamos al ser humano, a su riqueza interior, a su sensibilidad, a su fuerza y a construir en comunidad. Para ello, en la malla curricular existe un espacio destinado y diferenciado para cada grado, desde preescolar hasta 11, en el cual, juntos sus acompañantes de grado desarrollan talleres y actividades que están diseñados desde orientación escolar, desde una perspectiva psicológica, centrados en potenciar y desarrollar habilidades socioemocionales de cada uno de los estudiantes de acuerdo al ciclo vital en el que están. A través de estos talleres desarrollamos habilidades como la resiliencia, la autogestión, la comunicación asertiva. Con ello queremos que cada estudiante se observe con amor, que entienda que su proyecto de vida es valioso y que tiene las herramientas para construirlo desde lo que es. Como dijo el pedagogo José María Toro, ¿de qué sirve que un niño sepa colocar Neptuno en el universo si no sabe en dónde colocar su rabia o su tristeza? Porque entendimos que solo cuando un niño se reconoce a sí mismo y cuando entiende sus emociones, sus conflictos, sus dolencias, puede comprender un mundo más humano, más sensible, más justo, más incluyente. Solo así, como en el Carmelo Bogotá, creemos que educar también es sembrar en esperanza. Porque cada niño que se conoce y se ama será un constructor de un mundo nuevo, un mundo mejor, en el que todos soñamos estar. Colegio El Carmelo Bogotá. Educamos en la esperanza. Bueno. Leita, adelante. Laura, enciende tu micrófono. Con esto entonces queremos expresarle a cada uno nuestro agradecimiento, a Juan Antonio, pero a cada uno de los participantes también. Creemos que la educación, como decíamos hoy es un acto de esperanza y donde, como también alguno de ustedes decía, nos necesitamos compartiendo lo que en cada aula se gesta y se sueña, porque los cambios se hacen de pequeños pasos.
pero pequeños pasos compartidos, pequeños pasos en comunión, pequeños pasos desde esta perspectiva de construcción social desde la clave de la compasión. Y entonces lo queremos invitar a hacer el cierre con algo muy sencillo, que cada uno en un minuto no nos tiene que decir, pero pueda escribir en su propia agenda un paso posible que se lleva de este encuentro. Un paso posible a seguir pensando, un paso posible a seguir soñando, un paso posible para seguir siendo constructores. Pero hay un algo concreto que nos quedó. Bueno, anotémoslo y podamos volver a lo largo de la semana, de los días, a seguir rumiando, a seguir buscando, a seguir rezando, a seguir proyectando, porque somos agentes de cambio. Y entonces esta posibilidad no la podemos perder. Y bueno, con la riqueza que la Pascua nos da, nos auguramos una buena misión y seguimos encontrándonos en estos espacios de reflexión que la CLAR nos regala y en este intercambio de riquezas, como Juan Antonio, que nos ha enriquecido con su aporte, también con su experiencia desde la UIEC y de tantos organismos que en la Iglesia seguimos trabajando por hacer de la educación un camino posible de esperanza en la construcción del reino. Así que les deseamos a todos un buen descanso a Juan Antonio, que ya está en la hora de la noche pasada, pobre, y a todos nosotros una buena continuación. Pero no se olviden, no terminen el día sin anotarse en la agenda el paso posible, porque caminamos en pequeños pasos. Y bueno, muchas gracias a cada uno en nombre de todo el equipo. Gracias a todos, feliz noche y el Señor los bendiga. Muchas gracias. Igualmente, muchas gracias. Gracias, Juan Buenas noches. Antonio, nos veremos. Venga, nos vemos, sí. Muchas Ya os mando gracias. la presentación también, os mando la presentación para que la compartáis. Muchas Gracias. gracias, Juan Gracias. Antonio. Gracias.